El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presenta Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañes nuevamente en este concepto de comunicación y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Como siempre te saluda tu amigo Efrén Díaz Millán, tu divulgador de confianza. Y en esta ocasión te estoy recibiendo con una melodía un poco dramática. Se llama Only Time. Ella formó parte de la banda sonora de la película Dulce Noviembre. ¿La recuerdas? Se estrenó por ahí de 2001 y fue protagonizada por la guapa Charlize Theron y Keanu Reeves. ¿Y de qué se trata? Trata de un tema, de una enfermedad que afecta a muchas personas en esta sociedad. Y bueno, esto nos va a servir de telón de fondo para tener una buena conversación sobre un tema muy importante. Para ello tenemos ya aquí en el estudio a Daniel Cervantes Villagrana. Él es egresado del Departamento de Farmacología del CINVESTAP. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Al contrario, muchas gracias por la invitación, a ti, a Efrén. Efrén, Héctor, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y pues felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo en Conexión CINVESTAP. Bueno, y realmente el éxito es de ustedes, los investigadores, y ahora vamos a hablar de algo que tú hiciste. Has estado estudiando diversos procesos para entender la migración de células cancerosas y su relación con la médula ósea. ¿En qué consiste esta línea de investigación que tú iniciaste ya hace algún tiempo aquí en el CINVESTAP y que por supuesto con esto ya obtuviste tu grado de doctorado? Sí, mira, el proyecto es muy interesante. Es mi trabajo de tesis que se enfocó en el estudio de cómo las células de la médula ósea son reclutadas hacia el tumor para que una vez que estén en el tumor puedan contribuir a que el tumor crezca y se disemine a otros órganos y puedan llevar en algún momento a la muerte del individuo. Entonces, básicamente, estudiamos cómo se comunican las células tumorales con las células de la médula ósea para poder atraerlas hacia el tumor y también viceversa, cómo las células de la médula ósea pueden reclutar a las células tumorales en un contexto de metástasis y pues finalmente exploramos algunos aspectos moleculares que llevan a este proceso de migración celular. Pues justamente esa es la pregunta que te quiero hacer a continuación. ¿Qué sucede al interior de las células que las hace pasar de un estado, digamos, normal a uno canceroso y de metástasis? Es decir, ¿se prende, se apaga? ¿Qué es lo que sucede con todo ese mecanismo que está dentro de las células para que pase este proceso? Sí, como bien mencionas, hay un switch dentro de las células que enciende o apaga este proceso de migración celular. Las células tienen en su superficie celular receptores que captan los estímulos del entorno. Entonces las células pueden detectar a través de esos receptores esas señales y dentro de la célula se desencadena una serie de cascadas moleculares que llevan a la activación de unos switch moleculares que se llaman GTPasas. Y estas GTPasas lo que hacen es orquestar todo la reorganización del esqueleto de la célula para que empiece a empujar en una dirección. Y básicamente nosotros estudiamos quién enciende a esos switch moleculares, a estas GTPasas, para provocar el movimiento celular. Ahora bien, cuando se enciende, por así decirlo, el mecanismo al interior de la célula y hace que se mute a un estado canceroso, este mismo mecanismo también enciende otro proceso similar en otras células. Es decir, en una célula se enciende. Cuando se enciende a través de esta parte que tiene receptores, no sé, en este caso serían como que envían una señal a otras, como casi las invitan a que se pasen a ese bando, ¿no? Exactamente, digamos, un problema en el cáncer, en un principio se consideraba que pues era una célula mutada que era la que ocasionaba todo el daño, ¿no? Finalmente, en años recientes se sabe que las células tumorales necesitan formar complicidades con células normales. En este caso yo estudié las células de la médula ósea, que en teoría no son células mutadas,
son células que en algún momento se encargaron de defender al organismo contra las células tumorales, pero las células tumorales liberan sustancias que las convencen para que sean cómplices de ellas. Así les mandan un anzuelo así como para, vénganse para acá, y bueno, entonces este proceso es lo que contribuye o favorece a que se haga esa metástasis, es decir, a que empiecen a proliferar y se cree no sé si con mayor rapidez, el tumor canceroso. Exactamente, por ejemplo, hablando de las células de la médula ósea, estas proveen, una vez que llegan al tumor, proveen todas las sustancias necesarias para que las células tumorales se hagan más agresivas y comiencen a moverse en distintos lugares. Además, las células de la médula ósea pueden llegar, por ejemplo, a pulmón, preparar todo el terreno, construirle como su casa a las células tumorales para recibirlas y generar metástasis. Entonces, sí son bastante importantes en la progresión de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de manera particular de este proceso de la médula ósea, pero antes te quiero preguntar, imagino que en este proceso se encuentran involucrados todos los elementos que tiene al interior la célula. Es decir, ¿nos puedes mencionar un poco de qué manera se empiezan a generar estos mecanismos que llevan al encendido, al lanzar, por decir de alguna manera, las señales, cómo las reciben y cuáles son estas sustancias? Ya nos hablaste un poco que la médula ósea manda para que se empiecen a cambiar de bando, digamos, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, las células tumorales liberan factores quimiosinas, se les llama, que son factores que promueven el movimiento celular. Una vez que las quimiosinas son detectadas por células endoteliales, fibroblastos, células de la médula ósea, incluso neuronas, pueden activar receptores en la membrana celular. Este receptor lleva a la activación de unas proteínas muy famosas que se llaman proteínas G, y estas proteínas G generalmente se disocian en dos subunidades funcionales, que es beta gamma y las subunidades G alfa, y esta subunidad G beta gamma, que particularmente fue interesante en mi trabajo, activa directamente a una proteína, a un ROGEF que se llama PIREX, y este GEF, esta proteína, promueve la activación precisamente de las GTPasas, que son los switch moleculares, que es una señal interna en la célula de polimerizar el citoesqueleto, de reacomodarlo para que se comience a mover la célula. Entonces, digamos que es una vía corta directamente del receptor, una proteína interna, el GEF y el switch molecular que desencadena todo el movimiento celular. Río abajo del switch molecular, las GTPasas, la mayoría de los mecanismos son fundamentales, son compartidos en la mayoría de las células, y la especificidad que desde nuestro punto de vista puede ser regulado de manera terapéutica está en el link entre el receptor, de cómo la célula capta esa señal para migrar, y cómo se lleva al encendido del switch molecular. Entonces esa pequeña ventana es en la que nosotros estamos interesados para estudiar y encontrar aquellos blancos terapéuticos potenciales para... Bueno, pues nada más esto es para que vean nuestros amigos del auditorio todo lo que implica poder estudiar solo una partecita de esta enfermedad. Y aquí lo que te quiero preguntar es, ¿este proceso que tú describes sucede en todo tipo de cáncer o hay alguno en particular? Es decir, ¿sucede en cualquier tipo de cáncer o hay uno específico en el que se dan solo estos procesos? El proceso de migración celular ocurre en todos los tipos de cáncer. Las células involucradas, digamos, los fenotipos celulares involucrados puede variar relativamente poco, pero en la mayoría, por ejemplo, de los tumores sólidos, pueden reclutar células endoteliales, fibroblastos y células de la médula ósea para la progresión del tumor. Si se evita que esas células contribuyan, la complicidad de las células sanas, el tumor no crece. Entonces es una idea prometedora, digamos. Cuéntanos un poco de los experimentos que realizaste y en qué tipo de modelo los realizaste. Es decir, porque muchas personas piensan que, bueno, pues se hacen, no sé, en seres humanos y todo, pero tienen toda una metodología, todo un protocolo. Sí, en el trabajo, en el laboratorio de farmacología con el doctor José Vázquez Prados, tenemos montados ahorita modelos animales
particularmente en ratones. Utilizamos ratones transgénicos, ratones silvestres, que nos permiten analizar pues el crecimiento de tumores. Recientemente adquirimos un equipo para irradiar a los animales, para depletarles la médula ósea y posteriormente, por ejemplo, trasplantar una médula ósea que hayamos modificado con ciertas particularidades y ver su contribución en el crecimiento de tumores. También modelos en líneas celulares, realizamos diversos ensayos de migración celular en cultivos celulares y muchas técnicas moleculares que nos permiten analizar interacciones entre proteína, entre aminoácidos. Podemos identificar incluso qué sitio, qué aminoácido se está fosforilando o se está desfosforilando. Digamos que llegamos a un detalle particularmente fino para poder establecer cómo se van activando las cascadas de señalización. Y bueno, pues esto es importante que nuestros amigos del auditorio conozcan, porque ustedes llevan un protocolo muy estricto en el manejo de las especies animales, en el manejo, o bueno, en todos los mecanismos que se siguen, con todos los protocolos académicos y científicos de la más alta calidad. Sí, hay que tener bastante cuidado en el manejo de animales, precisamente por respeto a la vida de estos y pues ser agradecidos con ellos, ¿no? Porque especie, finalmente, sí, pues le contribuyen y ayudan a que ustedes puedan hacer estos estudios, ¿no? Sí, gracias al estudio con estas especies, pues se ha logrado tanto avance en el estudio de las enfermedades y la terapéutica de las mismas. De alguna manera ya nos dijiste un poco, pero ¿de qué manera este conocimiento que estás generando podría contribuir al combate del cáncer? Porque esa es una pregunta recurrente siempre en la sociedad en general. Pues sí, pero ¿como para cuándo? ¿Y como para qué me sirve? Ya nos adelantaste un poco que se abre una pequeña ventana, pero hay más, ¿no? Sí, digamos que pues en el laboratorio estamos básicamente enfocados en el estudio básico de la enfermedad. Tratamos de resolver, de descubrir cómo es la patología de la enfermedad, cómo podrían identificar algunos blancos terapéuticos, incluso las superficies que pueden ser objetivo para el desarrollo de moléculas como fármacos, pero digamos llegar al punto de una terapéutica, pues todavía estamos bastante alejados, pero yo creo que con el trabajo de distintos grupos se puede avanzar bastante bien. En el terreno de la médula ósea, pues evitar que lleguen a la médula ósea es per se una estrategia terapéutica posible, y también aprovechar que las células de la médula ósea tienen gran afinidad por el tumor. Se puede hacer una célula de la médula ósea suicida, por decirlo así, que sea atraída hacia el tumor y en el tumor induzca la muerte de las células tumorales. Entonces ahí el enfoque, hay distintos enfoques para utilizar el proceso de migración celular en el cáncer. Y bueno, pues yo también ya casi me respondiste la última pregunta, es decir, tú ya iniciaste esta investigación y trazaste una ruta, pero ¿qué sigue? ¿Hacia dónde? Porque mucha de estos avances, de estos descubrimientos, tú los has estado ya publicando en diversas revistas de corte internacional para ir dando, pero ¿hacia dónde te diriges? Tú ya terminaste en Cinvestav tu doctorado, pero pues sigues con la investigación. Sí, actualmente estoy continuando algunos trabajos que dejamos pendientes. Precisamente estamos analizando las células de la médula ósea, modificarlas, trasplantarlas en los animales y ver cómo esta médula ósea modificada podría combatir el crecimiento de tumores, y también algunos aspectos moleculares, digamos, profundizando en otras vías de señalización que nos permitirán también proponer otros blancos terapéuticos, además de los que tenemos ahorita propuestos. Bueno, pues te agradecemos mucho el tiempo que has dedicado para conversar con el público de este concepto de comunicación. Te felicitamos mucho por esta línea de investigación que tú estás realizando, que bueno, pues siempre Cinvestav y sus investigadores están comprometidos con intentar resolver
muchos de los problemas que afectan a esta sociedad. Muchas gracias. No, gracias a ti, al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues les damos también a nuestro auditorio las gracias por escucharnos, por seguirnos. Nuestras vías de comunicación están apareciendo en este momento en pantalla para que ustedes hagan comunidad con nosotros, nos digan cuáles son sus inquietudes y nosotros les vamos a responder de manera directa. Y como siempre se despide su amigo Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza. Recuerda que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta, y te dejo con esta melodía Only Time. Hasta la próxima. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados presentó Investigación en Primera Persona, un lugar para conversar con los hombres y mujeres de ciencia. Hasta la próxima.